Hola, ¿qué tal? Estamos en el sexto episodio de la segunda temporada de Razonables Podcast. Mi nombre es Marcos Montiel y espero que te quedes con nosotros a esta plática que tendremos el día de hoy con Caleb. A Caleb yo lo conozco desde que estoy en la primaria y poco a poco he visto cómo, ambos hemos visto cómo hemos venido Sí. creciendo, lo que hemos logrado, lo que hemos así hecho, cómo le hemos cagado, cómo no le hemos cagado. Entonces, yo lo podría presentar, pero nadie mejor que él para hacerlo. Entonces, ¿qué tal, Caleb? ¿Cómo estás? ¿Qué nos Hola, ¿cómo cuentas? ¿A estás, qué te Marcos? dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Pues, como ya lo dijo Marcos, pues mi nombre es Caleb, tengo 20 años, soy de la ciudad de Tijuana y pues aquí llevo toda mi vida, la verdad. Incluso, fíjate, algo muy interesante es que jamás me he cambiado de casa. Dato interesante, jamás me he cambiado de casa. Entonces, pues ahorita actualmente trabajo como maestro en una escuela de barbería en el Mariano, no sé si lo ubican en la colonia del Mariano aquí en Tijuana. Se llama Barber Institute ahí y dando clases de música particulares. Pero normalmente pues todo mi trabajo es enseñar, o sea, maestro y nada más. A eso me dedico y a hacer música por mi cuenta a veces. Es todo. Oye, y yo que te conozco desde morro, sé que en tu casa siempre ha existido la música, que es tu mamá, tu abuelo, creo que tu abuelo era cantante, tu Sí, mamá es sí. profesora de música, tú ahora también eres profesor de música. Entonces, a mí me encantaría saber, güey, si verdaderamente la música fue un gusto tuyo o si hubo mucha influencia por parte de tu familia para que tú también inclinaras más hacia ese rubro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Desde morro sé que lo haces, Ujú. pero ¿cómo te diste cuenta tú que verdaderamente es algo que te gusta? Pues fíjate que es algo que, o sea, coloquialmente se dice como que ya lo traes o no lo traes, ¿no? O sea, como cuando, por ejemplo, traes la pasión por algo, desde chico se te empieza a ver como que quieres, no sé, ser doctor, ser ingeniero, o sea, salen cosas así, ¿no? Como que algo te gusta hacer, te apasionas por algo. Y pues yo desde chiquito, yo recuerdo que mi mamá, pues en la escuela, pues tú sabes, ¿no? Ella daba clases de música. Y la verdad, cuando estábamos en la primaria, yo jamás le agarré como que el rollo así completamente bien, ¿no? Se fue hasta sexto de primaria que yo empecé como que a agarrar la guitarra y aprender un poco más ahí de música por mí solo. Mi mamá me enseñó las bases y de ahí empecé, ¿no? Aunque pues realmente todo viene por parte de mi abuelo. Todo viene por parte de mi abuelo y mi abuela. De hecho, los dos eran cantantes. Los dos eran cantantes y ese era su trabajo. O sea, de eso mantenían a su familia. Los dos, mi abuelo tenía giras. O sea, empezaba a ser reconocido cuando pues lamentablemente falleció. Entonces, de hecho, él estuvo en varios conciertos con Ramón Ayala, con Vicente Fernández. Entonces, él empezaba dentro de eso a levantarse y pues de eso mantenía a su familia, ¿no? Junto con mi abuela, junto con mi abuela que pues, se volvió a casar. Y de ahí viene todo, de ahí viene todo. La verdad es que ellos dos, pues, para mí fueron grandes cantantes. O sea, yo escucho sus discos, sus cassettes, y realmente me inspiro en ellos porque escucho su voz y es como que la voz de todos mis tíos, pero mejorada, ¿sabes cómo? Porque todos mis tíos cantan, mis primos cantan, tocan la guitarra, todos hacen algo, todos hacen algo. Pero mi mamá fue la que siguió por el mundo de la música. Mi mamá siguió y estudió en Bellas Artes. Entonces de ahí empezó todo eso por el mundo de la música. Entonces cuando yo nací, pues me empezó a inculcar. Dice ella que desde chiquito me empezó a poner discos como Mozart, tú sabes, ¿no? Lo que se le pone a los bebés, según Mozart y demás. Entonces, de ahí empezó mi gusto por la música. Yo creo que desde pequeño dice mi mamá que yo aplaudía cuando estaba chiquito y escuchaba algún disco, alguna música, o sea, lo que sea, pero que fuera de música. Dice mi mamá que yo aplaudía o sonreía o me movía. Entonces totalmente lo traes desde que estás Sí, morro, totalmente. pues. O sea, totalmente estoy seguro de que viene desde que, no sé, tengo conciencia, la verdad. O sea, desde que tengo memoria. Y yo personalmente tengo muchos amigos, quizás familia, que alguna vez han soñado con dedicarse a la música. O más bien existe también este tabú desde ya sus raíces, en donde es que la música es más un hobby, la música no la Sí, tomes como algo profesional. Y hoy te escucho y sé que quizás ese comentario jamás existió en tu familia, al contrario, si tú querías música, te impulsaban. ¿Cómo ha sido eso para ti? pues mira, la realidad es que no es tan bonito como se pinta. No es como que, incluso en mi familia, o sea, incluso en mi familia lo podría decir que no es como de que, sí, la música no es solamente música, sino que, por ejemplo, en mi familia hay personas que obviamente no son músicos, ¿no? Algunos de mis primos por parte de mi papá, familia de mi papá, pues que no son músicos y ven la música así, como un hobby, como algún pasatiempo, ¿no? Pero yo lo percibo tal vez. Fíjate, no tanto como trabajo, sino como una pasión. O sea, a mí me encanta, pues, moverme dentro de la música, hacer música más que nada, incluso más que escucharla, ¿no? Te estaba contando hace rato que
yo no escucho música. Es raro cuando yo escucho música, pero me gusta hacer música. Me gusta sentarme con mi guitarra o el teclado o algún otro instrumento y empezar a hacer música. Y la verdad, creo que eso es algo pues que viene totalmente, ¿no? O sea, y claro, de parte de mi familia sí ha habido el apoyo. De hecho, ellos fueron quienes me regalaron mi primera guitarra y por malas decisiones, ¿no? Obviamente estaba muy morro y la vendí, muchas cosas, ¿no? Pero ellos me apoyaron dentro de ese mundo. De hecho, yo empecé en el mundo del cierreño y ahorita es un cambio completamente radical. Ahorita ¿Qué es lo que haces ahorita? ahorita estoy en música de iglesia. O sea, estoy en diferentes bandas. A veces apoyo a bandas locales de las iglesias y voy, apoyo dentro de lo que pueda, ¿no? Ya sea en batería o en piano o en bajo o en lo que me pongan. Oye, güey, ¿y cómo fue esa transición o por qué la elegiste? ¿Por qué empezar? Yo te conozco pues ya de hace tiempo y me tocó ver cómo comenzabas quizás tocando canciones de Rake, de Maná, Sí. desde la primaria tocando ese tipo de canciones. Me acuerdo mucho que te gustaba mucho tocarle Rolling in the Deep. Entonces, Sí. también... Después de eso te vuelvo a topar ya cuando estábamos en la secundaria y ya tocando Cierreño, tocando Simón. Crecer Germán, tocando Virlán Sí. García, ese tipo de canciones. Y hoy que te vuelvo a topar, ya en la prepa, en la universidad, ya estás tocando música para iglesia. O Sí. sea, ¿cómo han sido Qué todas raro, ¿no? estas transiciones en tu vida y a qué crees que se deban, pues? Pues mira, yo empecé como tú dices, ¿no? Desde la primaria con canciones de amor, de desamor, las que estaban pegando en ese momento. Y yo creo que es más que nada dejarse llevar por las modas, la verdad. O sea, desde que yo estaba pequeño, pues obviamente un niño pequeño, un adolescente es muy influenciable. Y la música que tú le pongas, la música que alguien mayor que él le enseñe, por ejemplo, en mi caso fue mi hermano. Mi hermano me ponía música de banda, de corridos, o sea, todo eso me lo ponía él. No me lo ponía a mí, sino que lo escuchaba indirectamente, yo lo escuchaba. Y lo empecé a adoptar como mío, lo empecé a adoptar como mío. Y es ahí cuando empiezo como que, me gusta, me gusta. Además, cuando yo perdí el contacto con la mayoría de los de la primaria, pues tú sabes, ¿no? La mayoría de la primaria, saludos para ahí, para los de la primaria, la mayoría eran como fresones, ¿no? Escuchaban música en inglés y así, y yo era como que tenía mi parte de fresona, pero también era muy barrio, y me gustaba mucho escuchar música de banda, y la verdad en la escuela que alguien escuchara música de banda era como que qué raro. No, también rapeabas, güey. Me acuerdo que Oh, sí, te ponías inclusive a improvisar. mira, pues mi vida siempre ha girado en el entorno de la música. Sea Maná, Rake, sea corrido, sea lo que sea, pero siempre ha girado en el entorno de la música. Yo empecé en la secundaria, yo era el típico niño que se llevaba su guitarra. El típico niño que se llevaba su Que quería guitarra, llamar la todo, atención sí, y la todo chingada. castroso, que quería llamar la atención. Y hasta eso que sí llamaba la atención. O sea, obviamente se te acercaba a la gente y era como que, oh, este vato canta, este vato toca. Y aunque cantaras la misma rola, o sea, de todos los recesos de la semana cantabas la misma rola y te pedían otra y como que, es que no me gusta, pero no te la sabías. Entonces era como que, pues de ahí surgió todo. Empecé con el cierreño. Además de que cuando fue mi transición de primaria a secundaria, mi secundaria pues está en el Mariano, era la 33 por si alguien la ubica. Y ahí estudié y entonces la raza de ahí pues obviamente tenía mucha tendencia, mucha influencia a lo que eran corridos, banda. Entonces yo nunca había estado en una escuela pública, desde el kinder hasta el sexto de primaria estuve en un colegio en la zona de Otay. Pues tú y yo Sí, o sea, en el estuvimos mismo, juntos, y creo que estuvimos juntos. o sea, yo también creo que compartimos ese contraste que tuvimos de estar en una Sí, escuela privada en una pública. sí, de hecho, yo cuando salí, yo me di cuenta que tú, yo y Samarripa, Sebastián Samarripa, no, pero nosotros tres éramos los que entramos a una escuela pública, pero nos acabamos de malear. ¿Sabes cómo? O sea, todos los demás se fueron al Baja, se fueron a otras escuelas de colegios y toda su vida no están en colegios y se han quedado, pues, como niños bien, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero nosotros nos acabamos de malear en la escuela pública. Nos metimos a la secundaria y fue ahí cuando fue el cambio drástico. O sea, yo cambié de Rolling in the Deep a 500 balazos. Entonces, fue como un cambio totalmente drástico. Y yo llevaba mi guitarra y de repente escuchábamos la música que hacían otras personas o mirábamos grupos de aquí de Tijuana, como Alta Consigna, estaba pegando cuando recién yo estaba en la secundaria. Y los llegamos a conocer, de hecho, los llegamos Sí, a yo conocer. también, güey, alta consigna estuve en mi secundaria, Ajá, güey. El exactamente. bibliotecario trabajaba con alta consigna, güey, chingate esa. Sí, o sea, era como que todavía no estaban como bien levantados y así, y lo que pasaba era pues que era nuestra inspiración, como que, sí, este vato, Crecer Germán, y estos vatos, y Perdidos de Sinaloa, después salieron y empezamos como que a buscar mucho eso, ¿no? Y además llega un punto en tu vida, la verdad, en el que buscas quién eres, ¿no?
Y esa fue mi etapa de la secundaria, o sea, yo buscar quién era. De repente me sentía buchón, de repente me sentía cholo con la Santa Grifa, con Cartel de Santa. Y, o sea, era toda una transición en la cual yo estaba buscando quién era. O sea, y la música siempre fue parte de mí, pero siempre varió el estilo por estar buscando quién era yo. Como que soy cholo, soy buchón, esto y el otro. Y de repente cambia el estilo de música, no sé si también lo supiste, pero de repente en la prepa cambió más como rock en español. Rock en español, mucho Nanitos Verdes, mucho Hombres G. Y entro a la prepa y desde ahí estaba como que otro estilo de música. Ya no llevaba mi guitarra, ya no nada de eso. O sea, simplemente si me prestaban una guitarra, yo podía tocar o podía darle un poco, ¿no? Pero la realidad es que en esa etapa, entre el primer semestre de prepa y segundo semestre, que después el primer año, yo me acerco a la iglesia por parte de mis papás. Siempre han ido a la Sí, iglesia. sí. De hecho, yo también, en el libro que estoy escribiendo justo, hay un tema que toco que es la edad de la secundaria. Sí. Entonces, justamente lo que escribo es esto que estás diciendo, que hay un momento en nuestras vidas en los que estamos definiendo nuestra personalidad, Sí, en los que ni completamente. nosotros mismos sabemos qué pedo que está pasando, que ahí quizás conocemos nuestro primer amor, que quizás ahí pasan muchísimas cosas que pues ni te imaginabas que iban a suceder. Yo también veníamos de la misma escuela, Sí, güey, sí. veníamos de una escuela privada. Entonces, llego a la secundaria, en la primaria yo recuerdo que nos protegían los mismos prefectos, las mismas Sí. profesoras, o sea, no pasaba nada, era un ambiente totalmente controlado. Entonces, llego a la secundaria, güey, cada morro hace lo que quiere, hay profes que les vale madres, Sí. es una vida totalmente Total. distinta. Entonces, yo llego a la escuela, me acuerdo que llego chaparrito, güey, más flaco, y llego al salón y lo primero que se me ocurre hacer, estábamos haciendo un cuadernillo de matemáticas y nos encantaban las matemáticas ahí en la primaria. Sí, sí. Entonces, Sí. lo primero que hizo la profe fue preguntar sobre unas fracciones Y todas lo y en sabías. cuanto lo hizo, pues mi reacción era levantar la mano, güey. Nosotros nos peleábamos por ver quién participaba. Entonces, yo también seguía el mismo instinto. Yo levantaba mi mano una vez, levantaba mi mano segunda vez, 3, 4, 5, 6 veces. Y me empezaron a catalogar, güey, como el cerebrito, el Sí, claro, nerdito, el ¿no? rarito, el raro, el que, o sea, el matadito, güey. Y eso afectó un chingo. O sea, yo por eso cambié muchas cosas de mí. Dejé de hacer tareas, dejé de Sí. participar, me empecé a mal hacer, como a agarrar malas costumbres, güey. Y creo que es justamente por eso, que estamos buscando por instinto de supervivencia encajar en un punto de la sociedad Sí, que sí. haríamos cualquier cosa. Pues. Sí, y por ejemplo, cuando yo llegué a la secundaria, de verdad que cuando fui a hacer el examen, yo dije, no manches, aquí dicen groserías. Güey, O sea, sí, esa güey. fue Sí, 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 sí. de verdad, o sea, esas mismas palabras dije en ese entonces, aquí dicen groserías. ¿Por qué? Porque en la escuela que estábamos era como que, no manches, era otro rollo Decías no completamente. manches y ya O está, sacabas la cabrón, güey. lengua y ya estabas, o sea, de que en la dirección. Y aquí, o sea, no manches, era como que aquí dicen groserías. Entonces yo me saqué de onda y luego ¿sabes qué también me sacó de onda? Que por la reja vendían burritos y cosas así. Y yo dije, no manches, Güey, aquí había venden morros. comida por ahí. Y yo así como que, no, eso es bien peligroso, ¿qué tal si le echan drogas? O sea, y para los niños era normal. Pues en la primaria compraban por la reja. Y para nosotros era como que, yo ¿Qué decía como pedo? que no Dices, manches, no, y no, si les eso meten no. algo, y así, o sea, y así fue, o sea, toda esa transición de la secundaria me completamente, o sea, me malié completamente desde primero hasta yo creo que tercero. A la mitad de tercero es cuando, pues mis papás siempre han estado en la iglesia, ¿no? Ellos, había una iglesia y cuando esa iglesia se le llama como que abrió una misión, una iglesia por parte de esa misma iglesia, ellos se fueron al frente. Entonces yo era como que el típico hijo de los que estaban al frente, no como pastores, porque pues no eran pastores, pero yo era como que el hijo típico de los que estaban al frente que se portaba mal, que era rebelde, que estaba a la vista de todos, era el centro, como que ese niño está mal, ese niño nunca va a lograr nada en la vida, ese niño, ¿por qué lo dejan hacer eso sus papás? Si están al frente de la iglesia, ¿por qué dejan que haga esto? ¿Por qué dejan que haga el otro? Y, o sea, yo iba a la iglesia, a veces no iba, entonces, obviamente siempre queda como una enseñanza, ¿no? O sea, si a ti te enseñan algo desde pequeño, un día te vas a acordar cuando tengas 20 años y vas a decir, mi mamá me dijo esto. Entonces, así fue conmigo. Yo dije, pasada tercera secundaria, entrar a primero de prepa y me acuerdo y llego a la iglesia y digo, mis papás me enseñaron esto, mis papás me dijeron esto. Entonces yo empiezo a ir a la iglesia otra vez, y empiezo a ir y me empiezo a sentir cómodo, me empiezo a sentir cómodo y voy por
por mi propia cuenta. Ahorita me gustaría tocar el tema de la iglesia, pero quisiera como remarcar esta otra parte de tu vida que también se me hace muy valioso. Desde pequeños y más por el contexto en el que tú y yo crecimos, nuestros padres nos inculcan un cierto camino, que es el vas a ir a la primaria, vas a brincar una secundaria, de la secundaria te vas a ir a una prepa, y cuando sales de la prepa ya tienes que saber a qué universidad vas a ir y qué carrera vas a estudiar. Sí, sí. Tú eliges no tomar ese camino, irte por otro tipo de educación, que es la educación informal, güey. Todo el tiempo te apoyaron, no te apoyaron. ¿Qué fue lo que estudiaste? Mira, si algo yo le reconozco a mis papás es que toda decisión loca y tonta que he tomado, en todas han estado y me han apoyado. Si he querido tocar cierreño, ellos me compraron mi requinto. Si he querido aprender a tocar acordeón, me compraron acordeón. Si yo he querido irme a estudiar a otra ciudad, me han apoyado. Entonces, sí, o sea, eso que dices, creo que va de la mano con lo que estábamos hablando justo ahorita. O sea, yo empiezo a ir a la iglesia y demás, y me empieza a gustar, conozco otros tipos como de iglesias, por así decirlo. Tú sabes que hay muchas denominaciones, ¿no? Se le conocen así, y hay variadas y diferente creencia y demás, ¿no? Entonces yo llego a conocer una iglesia en la cual me siento cómodo, el predicador o el pastor, como le quieran decir, lo escucho y realmente me transmite algo, la música está muy chida, empiezo a sentir todo eso, ¿no? Y bueno, o sea, como nosotros le conocemos como que, llegas y se siente la presencia, ¿no? O sea, así le conocemos nosotros. Y sí, o sea, empiezo a llegar a la iglesia, empiezo a conectarme con gente, con músicos, en la federación, así se llamaba, en la federación donde yo estaba, empiezo a hacerme conocido como, pues, como un miembro activo de la federación, apoyaba dentro de las actividades, estuve como líder en algunas áreas, apoyando como que guiando a los grupos, si hacíamos eventos, ahí estaba yo, si hacía conciertos, ahí estaba yo, si hacía lo que sea, ahí estaba yo, ¿no? Entonces empiezo a entrar a ese mundo de la iglesia y hasta la fecha pues no se me ha quitado, no es gripa, entonces sigo yendo a la iglesia, sigo siendo cristiano y obviamente eso cambia totalmente tus creencias, pero como te venía contando en el carro, la neta que a veces hay unas personas que piensan que yo soy un cristiano light o un cristiano Que le vale madre, pues, sí, que o hace sea, lo que quiere. que como comúnmente le dicen las personas religiosas, porque esto lo voy a explicar ahorita, un hereje, ¿no? Un hereje es alguien que cambia las cosas para sentirse bien, o etcétera, y no es la realidad. O sea, te venía contando como que para mí, por ejemplo, en algunas iglesias yo sé que, y si alguien me está viendo en alguna iglesia, pues lo siento, pero si en algunas iglesias la verdad es que te regañan o te dicen algo por el cabello pintado, ¿no? O sea, lo siento, es mi trabajo. Yo trabajo en eso, soy maestro de barbería. Como maestro de barbería tengo que dar el ejemplo, tengo que ser modelo. A veces ser modelo es de, te sientas en la silla y otro profe va a dar la clase con tu cabello. ¿Sabes? O sea, este cabello lo traigo pintado gracias a un profesor. El diseño que traigo de este lado también lo traigo por un profesor. El corte que traigo es de otro profesor. Entonces, lo siento, es mi trabajo, ¿no? Y a veces que no encajas ahí dentro de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que pasa comúnmente hasta la fecha. Pasa como que, pues, que no encajas mucho y demás. Entonces yo me comienzo a meter a ese mundo, de la iglesia y conozco una iglesia que se llama Horizonte, en Ensenada. Entonces yo veo que tienen una escuela de liderazgo y ahí va por si alguno quiere tomar el consejo, pero yo siempre he dicho que es bueno tomarte un semestre o un año sabático después de la prepa. Sí, ¿Por qué? Porque totalmente. estás en esa etapa entre adolescente o joven y adulto. Entonces no sabes ni qué de tu vida. Si en la secundaria, entre primaria y secundaria, no sabías ni qué de tu lonche, o sea, ahora sabes como que ni qué de tu vida, porque estás más grande, ¿no? Y ahora que estás más grande vienen decisiones, viene trabajo, vienen muchas cosas que tienes que hacer. Y siento que no estás listo para decidir entre qué carrera quieres estudiar así. O sea, te piden que hagas el examen, ni siquiera vas saliendo de la prepa y ya te mandaron como que la preficha, y luego la ficha, y luego hacer el examen. Y créeme que hay personas todas esas personas que se cambian de carrera, tal vez fue por la presión de que ni siquiera sabían qué estudiar, pero el sistema, no solamente mexicano, sino el sistema humano, está tan diseñado tienes que estudiar porque si no te vas a morir de hambre, que tienen miedo. Tienen miedo y van y se meten a la primera carrera que ven porque te va a dejar dinero, porque te va a dejar algo bueno, ¿no? Y es ahí cuando yo tomo otra decisión, que es la que tú decías, ¿no?
Yo creo que eso es un tema que está demasiado presente más que nada en nuestro círculo, en nuestra generación, porque creo que es algo que está sucediendo actualmente. Sí. La mayoría, si no es que todos, ya estuvieron en un proceso de selección para entrar a una universidad. Algunos ya estuvieron también eligiendo si querían seguir continuando con su vida profesional, estudiantil, o si ya se iban a dedicar de plano a algún oficio, a Sí. alguna otro tipo de actividad que de alguna manera les iba a dejar forma de poder vivir de ello. Yo también siento que se tiene esta falsa creencia de que para ser una persona exitosa debes de estudiar. No sé si tú te has dado cuenta de esto, pero yo personalmente he visto que los mejores comerciantes, las personas con negocios que están Sí. más pegados, son personas que no tienen estudios. Ujú. Yo pienso que esto se debe a que desde el principio no ocuparon ir a la escuela para ellos saber qué es lo que querían y desde un principio se enfocaron en cómo mejorar esa área en concreto de su vida. Si soy fotógrafo y ya sé que quiero ser fotógrafo, no voy a ir a una escuela de fotografía, mejor me pongo a practicar fotografía y encontrar otras maneras de estudiar fotografía. Tú, si me gusta la música, quizás no necesito estudiar una carrera de música para fundamentar que sé música. Puedo tomar Exacto. cursos, talleres, Sí, sí, sí. aprender informalmente. Inclusive, güey, yo aprendí a tocar guitarra o lo poco que sé mirando videos de YouTube. Y Ujú. no por eso significa que no sabes hacerlo, sino al contrario. Creo que hay muchos músicos ahorita en la actualidad que utilizaron YouTube como su escuela para aprender a tocar un instrumento. Entonces, creo que esto sí es algo que se está generando, al menos en nuestra actualidad, en nuestro presente, que ya las personas verdaderamente se están cuestionando si estudiar es algo necesario para vivir o para lograr algo en la vida. Inclusive he escuchado que en la nueva profesión, el futuro de las personas es crear una marca personal. Y Ujú. creo que desde crear una marca personal, si pones un negocio va a funcionar, si empiezas con un emprendimiento va a funcionar, si haces cualquier locura va a haber gente detrás de Sí, ti que está claro. dispuesto a apoyarte. Entonces quizás estamos en este punto en donde estamos cuestionando cosas que hasta hoy en día no se habían cuestionado y Ujú. creo que eso es un paso totalmente en las próximas generaciones que vienen detrás de Sí, nosotros. mira, la realidad es que una cosa es ser inteligente en la escuela y otra es ser inteligente en la Güey, vida. totalmente. Entonces, yo la verdad me considero una persona que es más inteligente en la vida que en la escuela. A mí me gusta, o sea, mucho lo que es emprender o tratar de buscar una manera diferente. Siempre va a haber una manera, ¿no? Para hacer las cosas. No tiene que ser exactamente esa. Y creo que la mentalidad ha ido cambiando, como dijiste, ¿no? La mentalidad ha ido cambiando poco a poco hasta llegar al punto de pensar que una carrera no te va a dar la seguridad de que vas a tener éxito en la vida. Conozco muchas personas con carrera y que no ejercen porque nunca pudieron meterse al mundo Que de su andan de carrera. Ubers. Entonces, exactamente, o sea, ¿no? Trabajos como o Ubers, y ningún trabajo es malo, ¿no? Simplemente es un ejemplo Sí, están de Ubers o tal vez están en alguna fábrica o están ejerciendo otra cosa, porque la realidad es que se les complicó, no les gustó por la presión de que ni siquiera supieron qué elegir y empezaron a estudiar algo que su papá o su mamá les dijo, ¿no? Yo por eso, en lo personal, y si cuando yo me toca aconsejar a un amigo, yo siempre les digo, toma tu tiempo, o sea, nadie te está correteando. Toma tu tiempo, después de la prepa tómate 6 meses si tú quieres, tómate un año si tú quieres. O sea, no pasa nada, al fin de cuentas, ¿quieres estudiar? Sí quiero estudiar, pero no ahorita. Entonces hazlo. O sea, no hay nada que te lo prohíba, la verdad. Y si tus padres te lo prohíben, créeme que esa educación, y discúlpeme, pero la verdad esa educación va a fallar. La educación de un padre o de una madre cuenta mucho. Si tú tienes a tu hijo forzado a hacer algo, créeme que va a llegar a un punto en que se le va a salir el tapón y ya no lo vas a poder controlar. Créeme que para mí toda mi etapa de la secundaria estuvo llena de sí, 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 sí por parte de mis papás. Siempre fui a fiestas, siempre fui a tardeadas, siempre fui a eso, siempre fui al otro. Hice muchas cosas de las cuales no estoy orgulloso. Pero si no hubiera sido por ellos, ahorita a los 20 años, yo no tuviera nada de lo que soy ni de lo que tengo ahorita. ¿Por qué? Porque no sería una persona con madurez. O sea, no pienso que esté maduro como una persona de 30, 40 años, pero creo que pienso muy diferente y tengo 20 años. Entonces, la realidad es que la influencia de los papás cuenta demasiado. O sea, yo conozco amigos a los cuales les dijeron no, 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 mientras a mí me decían sí, 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 y era como de que ahora ellos son los que están batallando o están saliendo a tomar todos los días y sus papás están tristes porque no les gusta que tomen, o están dentro de las drogas, o están dentro de muchos lugares. ¿Por qué? Porque siempre se les dijo no, 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 no. Y cuando tú dices no, automáticamente lo que haces es despertar un interés masivo por hacer las cosas. Si a ti te dicen no robes, no robes, no robes, no robes, no robes toda tu vida,
y te lo recuerdan constantemente, automáticamente van a despertar algo en ti que va a decir, ¿y por qué no? Y vas a hacerlo. Entonces, yo creo que siempre tomar tus propias decisiones es súper importante. Y ahí, o sea, para los papás, que si escucha a alguien que es papás, deja que tu hijo lo haga. Si le gusta algo, deja que lo haga. Si necesita algún permiso, deja que lo haga. Déjalo salir. Déjalo vivir su vida. ¿Por qué? Porque en algún momento eso le va a costar el doble. En algún momento eso le va a costar el doble al momento de que quiera hacer algo. Y no va a estar listo porque no tiene experiencia, porque nunca ha salido. Si lo invitan a tomar alguna vez y se pone súper borracho y llega a tu casa, nunca aprendió a tomar, o sea, nunca, son cosas que en la realidad, o sea, parecieran chiste, pero son importantes, de verdad, o sea, cada papá que escucha esto, de verdad, o sea, tomen conciencia con sus hijos en la educación que les dan, no tienen por qué negarles las cosas, o sea, claro que hay cosas que obviamente se van a negar con papás, el hecho de salir, no sé, son las 3 de la mañana y quieres salir, pues como que no, ¿verdad? O sea, eso es obvio, ¿no? Pero dentro de la escuela, o sea, literal, si tu hijo quiere estudiar gastronomía, déjalo estudiar gastronomía, aunque tú como papá quieras que sea licenciado en derecho, ¿no? O sea, déjalo estudiar gastronomía, déjalo estudiar música, no se va a morir de hambre. Una persona con pasión jamás se va a morir de hambre. Una persona que hace las cosas bien jamás se va a morir de hambre. Sea la carrera que sea el oficio que sea, jamás se va a morir de hambre. Yo no me he morido de hambre y la verdad amo mi trabajo, me encanta mi trabajo. Entonces, imagínate, yo no tengo ninguna carrera hasta la fecha. Sí quiero estudiar, pero todavía no, ¿no? Entonces, eso de tomarte años sabáticos o pensar que la carrera no vale, tampoco creo que sea correcto, ¿no? La carrera, claro que vale, tienes un papel que te respalda, pero qué mejor que te respalde tu experiencia, tu conocimiento y tu pasión. Prefiero que me respalde mi pasión que un papel, la realidad. Y creo que deberíamos como que empezar, ¿no? O sea, muchos a cambiar como que ese chip de el papel, antes que mi pasión, mi pasión, mi pasión. Sí, claro. De hecho, yo actualmente estoy trabajando. Yo estoy trabajando en una empresa donde instalamos paneles solares. Entonces, hay un compañero de nosotros, está un ingeniero, dos ingenieros, yo que soy practicante, y este otro chico que él, antes de trabajar en instalando paneles solares, él estaba en una gasolinera. Sí, sí, sí. Por cuestiones X de la vida, cayó en ese trabajo. Y hoy por hoy te prometo que él sabe muchísimo más que personas que han estado trabajando, Claro. o perdón, que han estado estudiando toda su vida para dedicarse a esto. Sí, claro. El otro día yo estaba pensándolo, estábamos en un techo y me tocaba cortar un tubo. Entonces yo estaba cortando un tubo mientras esta persona que no estudió estaba colocando los paneles solares, que se estaba sacando medidas, haciendo dimensionamientos, cosas que yo no sé hacer. Entonces yo me puse Sí, a ¿no? pensar, güey, toda mi vida he estudiado 20 años, bueno, no, 20 no, 17 años de mi vida he estudiado para cortar un tubo en una empresa. Entonces, cuando Sí, pensé ¿no? eso, güey, sí fue como que, ay, cabrón, o estoy haciendo algo bien, o estoy haciendo algo mal, o me cuestioné si verdaderamente este camino que yo elegí era el correcto. Digo, al final es el que yo elegí y es el que me ha traído los resultados que tengo y está perfecto, ¿no? Pero quizás existen también otros caminos que funcionan Claro. y que sirven y que te van a ayudar también, y siempre y cuando sea tu elección, también eso apoya muchísimo. Mis padres también nunca me dijeron un no. Más, mi mamá, más que nada, mi mamá Súper bien. nunca me negó algo. Mi mamá, desde que estoy en la secundaria, ella me dio esa libertad de yo Elegir, regresarme ¿no? a mi casa solo, Sí. de yo estar Sí. solo en casa, de yo prepararme mis alimentos. Claro. Y personas que como nosotros que estuvimos en una primaria particular, creo que inclusive hay personas que quizás se graduaron de la primaria y dependieron demasiado de sus papás, que quizás hoy no tienen ni las mismas relaciones que tú y yo tenemos, no conocen la cantidad de personas que yo imagino que tú y yo conocemos, no se desenvuelven de la manera quizás más adecuada cuando están alrededor de muchas personas, o no saben hacerlo porque siempre ha estado alguien detrás de ellos para cuidarles las nalgas, para estar dispuestos a apoyarlos Sí, ¿no? en O los sea, que sea. esa típica frase como de que no viva lo que me tocó vivir. Sí, O sea, güey. déjalo que lo viva y déjalo que lo viva peor. Para que entienda que la vida cuesta, entienda que el trabajo es necesario, entienda que el conocer personas, el hacer relaciones es necesario. O sea, no puedes hacerle frente a la vida si nunca has hecho un escudo por ti mismo. O sea, no puedes esperar que tus papás o la gente que te cuida esté delante de ti todo el tiempo. Va a llegar un momento en el que tú vas a estar solo, te vas a topar y no vas a saber ni qué hacer, ni cómo defenderte. Entonces, creo que influye demasiado todo eso, ¿no? Y o sea, todo ese tema, claro que con el estudio también se fusiona, ¿no? Lo de estudiar, como tú decías,
17 años estudiando y estoy cortando el tubo en una empresa. Sí, O sea, güey. imagínate, pero me imagino, y es obvio, ¿no? Que creo que estás haciendo lo que te gusta. Sí. Y poco a poco empiezas a crecer en lo que te gusta. O sea, yo no digo que, o que las carreras sean malas, no, al contrario, son súper buenas. Pero asegúrate de elegirla bien. Asegúrate de que lo que vayas a elegir, sea oficio, sea carrera, lo elijas bien. ¿Por qué? Porque si de eso piensas vivir toda tu vida, ¿cómo te ves a los 60 años? ¿Cómo te ves a los 50, ponle, ¿no? ¿Cómo te ves a los 50 años? Obviamente tienes que estar súper mejorado, pero haciendo lo que te gusta, ¿no? Yo en lo personal salí de la prepa, me tomé un año, de verdad que no me acuerdo ni hace cuánto me gradué, creo que ya van 2 años, voy para 3 que no estoy estudiando formalmente. Me fui a una escuela que se llama Escuela de Liderazgo en Horizonte Ensenada, es el nombre de la iglesia, y estudié lo que es música combinado con adoración, porque es una escuela cristiana. Entonces teníamos el enfoque de liderazgo, de adoración y además de música. Qué chido. Entonces teníamos en liderazgo, teníamos a Brian Richards, que un saludo para Brian si me está escuchando. Pero él era nuestro director de la escuela y la verdad era un muy buen líder. Cómo comunicaba, cómo decía las cosas, cómo accionaba las cosas, reflejaban las características de un líder. Y él era nuestro director, ¿no? En la rama de música teníamos, por ejemplo, a Eliel, un amigo, un gran amigo que al final se hizo amigo, ¿no? Primero maestro, y después se hacen amigos. Él nos enseñó teoría musical, de lo cual aprendí demasiado. Él y algunos otros profesores también que nos enseñaron teoría. Y la verdad que tú los ves y son compositores de nivel, son músicos de nivel. Y aprendimos demasiado de ellos, ¿no? Eso era lo que a mí me apasiona. La música y siempre he girado en torno a la música. Decidí estudiar música, fíjate, informalmente, porque siento que teniendo el papel de título, un licenciado en música, con alguna especialidad en guitarra o etcétera, creo que sí es bueno, pero creo que la música puede ser más de conocimiento empírico y tratar de buscarlo por otra parte. Creo que, por ejemplo, yo estudiaría una carrera relacionada con psicología o docencia para mí, y aparte, pues mis conocimientos en música, aparte, o sea, como por otra parte. ¿Por qué? Porque siento que la música es algo como muy general. Y muy general no me refiero a que el papel no valga, sino que puedes aprenderlo por muchas partes, por experiencia. O sea, no puedes hacerte doctor por experiencia, o sea, de repente decir como que yo soy doctor y Sí. paracetamol. Pues no, o sea, tienes que obviamente estudiar, prepararte. Entonces, para ser músico, obviamente puedes adquirir más conocimiento empírico. Un amigo me enseñó a tocar la guitarra y así y así. O sea, después me puse a estudiar teoría por mí mismo. Después fui a la escuela y ahí estudié más teoría. Entonces creo que poco a poco se va formando eso de ese conocimiento en música, tanto empírico como teórico. Y eso es lo que me ha llevado ahorita a poder dar clases de música. Y creo que también cuenta mucho cuando das una clase el cómo la das que el qué tanto sabes. O sea, tengo conocidos que quizás saben demasiado de música, pero al expresarse es cuando se batalla. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente piensan como que es que no le entiendo nada al maestro. Es que creo que el maestro no le estoy entendiendo y no estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que alguien con menos conocimiento, pero con más capacidad del habla, puede llegar y empezar a ser maestro en un área que domina, quizá no como un licenciado, pero sí la domina al 90%, ¿no? Y creo que ese es mi caso. Quizá la domino al 80 o 90%, pero bueno, que ese 80-90 al lado de muchas personas es como que, ay, es mucho. Pero la realidad es que para mí es como que creo que eso es muy básico, ¿no? Y cada día sigo llenándome de cosas. De verdad, busco videos de YouTube y le digo a mi novia, ¿no? A veces como que estoy en clase. Y no es, o sea, no es clase formal, pero estoy en YouTube, viendo videos de música. Viendo videos de música, viendo músicos, viendo técnicas. Y me gusta como mucho crecer en eso. Y hasta eso que mis papás siempre me apoyaron. Desde el primer día me fueron a dejar a Ensenada y hasta el último día ellos me recogieron. Hasta el último día del año, los 365 días de escuela. Ellos fueron al último día a mi graduación. Yo recuerdo que mi papá me felicitó, mi mamá me felicitó, estuvieron también los papás de mi novia y todos me felicitaron. Y ese día pues todos lloramos, todos festejamos porque había un ciclo en mi vida que había terminado. Y así no fuera un papel como un licenciado creo que el conocimiento lo tenía y la experiencia que tuve ahí fue increíble. Si alguien me está escuchando y quiere escuela de liderazgo, es una muy buena experiencia, la verdad. Me Oye, gustó mucho. y ¿existe otro oficio o otra área de tu vida que también manejas, no solamente la música, que también te ha apoyado a sacar adelante ciertos otros proyectos debido al apoyo económico que te puede dar? Sí,
De hecho, ahorita estoy, pues como te dije al principio, ¿no? Estoy dando clases de barbería y de música. Entonces, la música, claro que creo que es como que un poquito más mi pasión, pero también mi pasión, y también lo hago con mucho empeño, es el corte de cabello y dar clases, ¿no? Todo eso empezó, ya tiene tiempo, yo creo que ya tiene como unos 7 años que empecé a cortar cabello, empecé desde bien chiquito. Empecé a aprender a cortar cabello y demás, y eso es lo que ha sostenido hasta ahorita. No puedo decir que mi casa ni mi familia, porque no es así, pero a mí y los gastos que tengo han salido a base de eso. Te digo, ya tiene como unos 7 años que empecé, y al principio sí fue muy, muy feo, porque yo recuerdo que yo estaba dando clases en una escuela de música, y dije, es que creo que la música ahorita no me está dejando mucho, entonces necesito como que algo más. Entonces yo tenía, imagínate, yo tenía 14 años, 13 años. Y yo dije, y ya estaba trabajando en una escuela de música. Era una academia que estaba por el Cocapá, aquí en Tijuana. Entonces yo estaba ahí dando clases y dije, ¿sabes qué? No me está dejando mucho, me pagaban 100 pesos la hora. Pero daba como 2 o 3 horas a la semana. Entonces imagínate, o sea, no era mucho. Entonces me salgo de ahí y comienzo a ir con un barbero a que me enseñara. Y el barbero cierra la barbería que había abierto y automáticamente pues busco a alguien más. Busco a alguien más que me enseñe, voy con alguien más que me enseñe, paso 2 meses ahí y sin trabajo, sin trabajo. Y para mí a esa edad ya era importante tener dinero. Para mí a esa edad ya era importante. Era, no sé, 13 14 años y empezaba a cortar el cabello, ¿no? Y cuando llego a esa barbería me empieza a enseñar Luis de Monroy's Barber ahí por el Mariano. Entonces me empieza a enseñar y la verdad muy buen maestro para mí. Porque yo veía sus cortes y la verdad eran cortes de calidad. Y además que me los explicaba lo más que podía sin ser el maestro. O sea, me lo explicaba y con el cliente ahí, yo acá. Entonces era algo incómodo, pero él tuvo la paciencia conmigo. Entonces él me empezó a enseñar y recuerdo mucho que después de 2 meses llegó otro muchacho y le empezaron a dar cortes. O sea, no sabía, pero le empezaron a dar poco a poco cortes, ¿no? Para que se fuera trineando. Y ese día yo me fui bien agüitado. Yo salí de la barbería y le dije a Luis, ¿sabes qué? Creo que me voy a meter a otro trabajo de fábrica porque creo que no está dejando tampoco esto. Y me empecé a agüitar, ¿no? Pero yo ya tenía mi máquina y mi mamá que siempre me ha apoyado, ella me compró mi segunda máquina. Y la primera la compré yo pintando casas, porque eso también fue otra historia. Pinté un ratito casas y eso. Compré mi primera máquina y la segunda que le dije a mi mamá, ocupo una inalámbrica, me la compró ella. Entonces de ahí me fui caminando y eso es bien interesante. Salí y empecé a caminar hacia mi casa porque no tenía 12.50 que era lo de una calafia. Entonces yo venía llorando. Una, porque yo sentía que estaba fracasando en la vida. Y tenía 14 14 años, años, 13 güey, ya años. sintiendo que no estás haciendo ni Y yo ya madres. estaba, yo ya estaba sintiendo como que no, estoy fracasando en la vida, ¿qué estoy haciendo? Y a esa edad, ¿no? A esa edad. Entonces me fui caminando a la casa, no completaba la calafia. Iba con mi mochilita, mis 2 máquinas, y me fui caminando a la casa. Iba llorando. Y recuerdo que antes de llegar a mi casa, pues había una barbería nueva. Y llegué, dije, pues voy a llegar, dije, no pierdo nada. Llegué, pregunté, oye, ¿no están solicitando barbero? No, pero igual te marcamos, déjanos tu número. Dije, pues ya no me hablaron, ¿no? Tú sabes que así son los trabajos. Sí, Te sí. dicen, te llamamos y no te llaman. Y luego me fui a mi casa, llegué bien agüitado, mi mamá me dice, ¿qué tienes? Y le digo, ¿sabes qué? Es que siento que esto no es para mí, siento que no lo estoy haciendo bien, siento que me falta mucho, mis cortes están feos. Siempre he sido muy duro conmigo mismo. Tú En te la música, juzgabas, sí. pues. Yo solo me juzgaba, yo solo era muy duro conmigo mismo. A mis amigos decían como que no, te quedó bien. Yo decía, está bien feo ese corte. O en la música incluso, así como que, no, es que no me salió con ese feeling, necesito meterle más y más y más. Entonces siempre he sido así conmigo mismo. Y llegué y le dije, ¿sabes qué? Es que no sé qué voy a hacer y así, ¿no? Pasan 2 días y me llaman de ahí de la barbería. Me dicen, Bernardo, porque pues es mi primer nombre, ¿no? Me Ajá. dicen, Bernardo, y yo, sí, diga. Me dice, pues marcaste, pasaste a la barbería, ¿no? A pedir trabajo. Ah, sí, le digo, después de 2 días. Yo dije, pues ya no me hablaron, ¿no? Eso fue un jueves. El jueves pedí trabajo. Viernes pasó, viernes de silencio, no hubo nada. Y el sábado me marcan en la mañana. Me dicen, ¿puedes venir a hacer una prueba? Y le digo, ¿en cuánto tiempo? Y me dice, pues no sé, en una hora. Y yo le dije, yo puedo ahorita, estoy aquí cerquitas. Vivía a 1 cuadra, 2 cuadras de la barbería. Y me fui rápido con un amigo para hacer la prueba. Llego, me hacen la prueba y me dicen,
sí, está bien, dicen. Yo, fíjate, hasta ese entonces yo nunca había hecho un tipo de corte que es rasurado la parte de los lados y desvanecido. Nunca lo había hecho. Yo dije, pues, aprendo de hoy para mañana, voy a aprender a hacer uno. Entonces yo llego a mi casa en la noche ya con trabajo y digo, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y empiezo a ver videos. Empiezo a ver videos de cortes rasurados y demás. Y al día siguiente llego y dije, que no me toque un rasurado, que no me toque un rasurado. Y llega el primer cliente y me dice Julián, un amigo, muy buen amigo, la verdad, conviví mucho con él. Y de los primeros barbers que conocí. Me dice, te toca, tú lo vas a agarrar primero. Entonces me levanto del sillón, estábamos sentados y empiezo a cortar. Y cuando me dice, ¿cómo va a ser el corte? Yo ya había rebajado todo con un número y así aquí, para limpiar, ¿no? Y dice, va a ser rasurado la parte de abajo y desvanecido. Entonces yo le pregunto así como que a Juliana la sorda, le digo, oye, ¿cómo se hace eso? Le digo, y me dice, tienes que meter la marcadora, me dice, y después ya rasuras con navaja y así. Y le digo, ah, ok, está bien. Y ahí empecé. En esa barbería me quedé 1 año y medio, 2 años en esa barbería trabajando. Cuando yo salgo de ahí, ya salgo un poco más pulido, más trineado, más entrenado. Yo ya sentía que hacía cortes más o menos, todavía me faltaba. Y después llego a otra barbería que se llamaba IN, paso por otra barbería. Y así estuve como 4 o 5 Hasta que barberías. intentaste abrir tu propio Sí, negocio, ¿no? hasta que abrí mi propio negocio en el 2018. De hecho, lo abrí 15 días después de mi cumpleaños. En septiembre 18 lo abrí, creo, Sí, 19. güey. De hecho, a mí me tocó y estábamos hablando de Ajá, esto sí, ¿no? antes. Te tocó. Fuimos juntos al centro, nos fuimos en taxi, güey. Me acuerdo que ese día yo no traía para desayunar y ahí Simón. hicimos cuentas para comprarnos Para comprar algo. unos bagels en el Carl Jr. Simón, En el sí Carl me Jr. acuerdo. Compramos unos geles que ocupabas para el pelo, unas cosas Navajas, para sí. rasurar, y todo en camión, güey, y ahorita se me hizo tan bonito que veníamos, de hecho, ya en tu carro propio, teniendo esta libertad de elegir a Sí. dónde queríamos ir, qué queríamos hacer. Me da muchísimo gusto ver que hay otras personas que también están haciendo algo distinto, que están creando esa vida que tanto aman. Sí, sí, sí. Me da un chingo de gusto, y de hecho, ya me gustaría platicar de esto antes de cerrar el podcast, y es que tú tienes 20 años. Sí, Vas a man. cumplir 21 ahorita en septiembre. Y a los 20 años tú te comprometes. A los 20 años tú le Sí, pides man. matrimonio a una mujer. Que no es cualquier decisión, o sea, Pues no. ya casarte y pensar en formalizar algo, en crear una familia, en estar para una mujer, ya es una Sí. decisión que necesita Diferente, cierta ¿no? madurez Sí. o depende, o tu vida no depende de eso, pero sí marca un punto de inicio y un punto de final ahí. Entonces, ¿cómo fue esta decisión? ¿En qué momento dices, estoy listo para estar casado? Esta chica es con la que me quiero casar y, Sí. y que venga lo que tenga que venir, yo estando con esta chica lo puedo todo. O sea, ¿cómo fue tomar esa decisión, güey? Mira, pues yo me esperé. De entrada, o sea, para casarte no hay edad, no hay tiempo. Y nunca vas a estar listo, la verdad. O sea, la verdad que el verlo de otra manera, de otra perspectiva, una relación, nunca vas a estar listo, porque no estás listo para convivir con una persona que piensa diferente a ti y para vivir con ella. La verdad es que es todo un reto. Ni siquiera vivo con ella y ya hemos tenido como que diferentes formas de pensar, diferentes ideas y todo eso obviamente causa situaciones o conflictos que claro se resuelven, pero te das cuenta de lo que implica un matrimonio, ¿no? Lo que es un matrimonio y eso que apenas estoy comprometido, ¿no? Pues yo me esperé un poco a estar un poco más estable, ¿no? Yo cuando puse el negocio lo tuve 2 años y lo vendí. Me fui a estudiar, como te dije, en Ensenada, me fui a estudiar, regreso y ya estoy en lo de ahorita dando clases, ¿no? En Barber Institute. Pero en ese trayecto de estar en la escuela, allá en Ensenada, yo conozco a Carla, que es mi prometida ahorita. Y la conozco, empiezo a hablar con ella. Fíjate, esa historia está bien curada. La verdad que nos conocimos por Instagram, empezamos a hablar. Empezamos a cotorrear. Y ya sabes, ¿no? Siglo XXI, conoces a tu pareja en... Güey, yo no sabía que conociste a tu esposa Sí, por Insta. sí, o sea, yo así la conocí por Instagram. Entonces,
ella era mi crush inicialmente, mi crush, era mi crush inicialmente, y yo se lo dije, la verdad dije, tu sonrisa es hermosa, o sea, la verdad me encanta su sonrisa, hasta la fecha, entonces yo le dije, no, la verdad, pues, después de 2 meses hablando, 3, le dije, pues eres mi crush, y la verdad tu sonrisa es hermosa, y muchas cosas, ¿no? Y ya después de ahí, hablamos como por 6 meses, yo creo, y llegan las vacaciones de la escuela, y yo me voy para Tijuana, pues, donde soy, yo voy a Tijuana. Y lo planeado era salir por un café, ella y yo. Pero viene la pandemia, viene a arruinar todo el COVID. Y después, pues ella está aquí, está en su casa en Tijuana y yo en la mía. Y nos dimos cuenta que vivíamos a 3 4 minutos el uno del otro. No Ella mames. vivía en Florido, yo vivía acá en el Mariano. Estaba súper cerquitas uno del otro. Entonces yo le dije, hey, estoy pasando por tu casa y así, ¿no? Y siempre que pasaba por ahí le decía. Entonces hubo una situación en su familia que a toda su familia le dio COVID, ¿no? Y estaba su abuela aquí en Tijuana, su abuela es de Durango. Entonces, gracias a Dios, pues la libran, pasa toda esta situación, pues se curan del COVID y todo eso. Y ella fue la designada para ir a dejar a su abuela hasta Durango. La fue a dejar en avión y ya se regresó ella sola, ¿no? Y estuvo allá 15 días. Entonces en esos 15 días nosotros hablábamos, platicábamos y demás. Y de repente le digo unos 3 días antes, oye, ¿y si yo paso por ti al aeropuerto? Y me dice, pues déjame le digo a mis papás porque no creo que estén de acuerdo, porque no nos conocemos. Y tú sabes, ¿no? Muchas Sí, cosas sí, de esas. sí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues pues, déjales pido permiso yo o algo así. Y ya, ella fue la que les dijo, yo no, ella fue la que les dijo, les comentó y de repente me dice, sí, pasa por mí. Y de repente pues ya llega el 4 ay, no, el dos de julio, llega el 2 de julio del año pasado, apenas este 2020. Llega el 2 de julio, entonces yo voy por ahí al aeropuerto. Recuerdo toda esa mañana me alisté, un día antes me corté el cabello, o sea, tú sabes, ¿no? Completamente arreglado, llego con mis mejores garras ahí a recogerla, voy en el carro, la recojo y ahí cuando la veo por primera vez como que me quedé en shock, ¿no? Me quedé en shock, tiene unos ojos hermosos y cuando la vi con el cubrebocas dije, ella es, ¿no? No que ella me iba a casar, sino que ella es la que estaba buscando, porque no la conocía. Entonces dije, no, pues sí es ella. Y nos saludamos, me abrazó, nos subimos al carro, nos quedamos en shock como 10 minutos. Así como que, Ok. no manches, Sí, o pues sea, no sabes qué sí, o sea, preguntarle ni qué contar a una sí, o persona sea, que no conoces, como güey. que, así como que, oye, ¿y te gustan las gomitas? Ay, O sea, no era como que no mames. sabías ni qué decir ni qué hacer, o sea, no la conoces, y de repente pasamos al Carl Jr. y yo así, con un chorro de hambre, muriéndome de hambre, no había desayunado nada, y pasamos al Carl Jr. y era como que, ¿quieres unos biscuits? Y ella, no, y yo, yo tampoco tengo hambre. O sea, No mames. y realmente, o sea, me están muriendo de hambre, ¿no? Llego a su casa. Inicialmente sus papás querían que fuéramos todos por ella. O sea, yo conociera a sus papás al mismo tiempo que a ella y que todos nos conociéramos al mismo tiempo. Pero obviamente es una mala idea. Entonces yo la recogí primero a ella sola, después fuimos con sus papás y a las media hora que la recogí, que la conocí a ella, conozco a su mamá. Conozco a su mamá y hablamos, ay, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, tú sabes, ¿no? Y después a la hora llega su papá. Llega su papá, nos sentamos a la mesa y ahí fue cuando yo les dije que quería invitarla a desayunar. Y fuimos a desayunar, sí la dejaron salir, fuimos a desayunar al Aquamarín, allá por aquí, bueno, aquí o allá por playas, la verdad no sé dónde estamos, si cerca o lejos, pero ahí en el Aquamarín empezamos a platicar y muchas cosas, ¿no? Fue fluyendo la plática normalita. Wow. Así, ¿no? Y apenas, o sea, es como que parte de la historia. Y de repente le marca a su papá y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vengan a comer con nosotros. Y yo dije, no, pues de una vez, ¿no? Está bien. Fuimos a su casa, saliendo de ahí, y llegamos a comer como 2, 3 horas después. Y preparan la comida y todo. Y su papá dice, bueno, pues después de la comida, ¿no? Quiero saber, pues, qué intenciones tienes con mi hija. No mames, una Ajá. hora, 2 horas después de No, sí, conocerla. como 4 horas después de haberla conocido. Y, ¿qué intenciones tienes con mi hija? Y así, yo. No, pues, con todo respeto. A mí, la verdad, o sea, me vale el hablar así, incluso delante de la gente mayor. Y no es grosero, sino yo siempre hablo como muy transparente, ¿sabes cómo? Y yo le dije, la verdad, su hija se me hace muy guapa. Tiene unos ojos hermosos, una sonrisa que me encanta. O sea, imagínate yo diciéndole eso a su papá media hora Simón, después sí, de sí, sí, sí. conocerlo.
Y yo le estaba diciendo eso, la verdad. Y yo le dije, y yo quiero estar con ella, la verdad me interesa mucho estar con ella. Hemos platicado mucho, nos estamos conociendo. Y pues en un futuro, obviamente, me gustaría casarme con ella. ¡Ay, cabrón! Sí, o sea, así se la tiré. O sea, yo a lo que voy, claro, obviamente por las creencias que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? O sea, cada uno de las. Yo, fíjate, y esto lo cuento para que la verdad nadie más lo haga. O tenga cuidado. Yo cometí muchos errores en el pasado con mujeres. Y la verdad, o sea, me disculpo con cada una. Y creo que tengo la oportunidad de, si alguna vez he vuelto a ver a alguna exnovia, me disculpo si alguna vez yo me equivoqué con ella o le hice daño o lo que sea. Tú sabes que cualquier persona puede dañar a otra, no solamente un hombre o una mujer, también una mujer o un hombre. Entonces me he disculpado con ellas y le he dicho, ¿sabes qué? Tampoco es como que, ay, fueron un chorro. No, fueron tres. O sea, estuve con tres novias que tuve formalmente y era como que, pues, de manita sudada, ¿no? Pero de todos modos, creo que cuenta. Y para mí, la intención que yo tuve, el amor que sientes, cuenta mucho. Entonces yo de inicialmente pues sí me porté como pues un mal hombre, podría decirse, o mentiras o etcétera, ¿no? Nunca engañé a nadie, pero sí fue como que mentiras, ¿no? Mentiras o inventar cosas. Entonces cuando yo llego con Carla, me aseguro de no cometer los errores que algún día cometí. No decirle mentiras, no inventarle cosas, no hacerle daño, no decirle cosas, no sé, que la hieran o todo esto, ¿no? Entonces yo ya estaba seguro de lo que iba a querer, porque yo ya había hablado con Dios y había dicho, ¿sabes qué? La mujer que venga, yo no me quiero volver a equivocar, ya me he equivocado antes, perdón, me equivoqué, pero la mujer que venga quiero que realmente ella pueda ser mi esposa. Entonces yo la conozco, platicamos acerca del ministerio, nos conocemos. Ministerio pues es como que a qué eres llamado, ¿no? O sea, Sí, de sí, que, sí, sí. qué es lo que va a hacer dentro de la iglesia y esas cosas. Sí, sí. Entonces nos conocemos, platicamos y yo por eso le dije eso en ese día a sus papás. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero casarme con ella. Y así, no se choquearon porque no pensaron que fuera en el mismo mes. Pero haz de cuenta que el 4 de julio, del 2 al 4 de julio le doy un anillo de promesa. Y ya, pues sabes, un anillo de promesa pues para prometer que se lo ibas a cambiar por uno de compromiso. Pasan 28 días y se lo cambio por uno de compromiso. Y algo muy lindo que me gustaría mencionar es que el día que tú le pediste que si se casaban, Pues estuviste presente, ¿no? estábamos Alan, que es la persona que nos apoya con la Sí, producción, y estaba yo. Y sí. fue precisamente en el Aquamarino, en Sí, el en el lugar donde Aquamarino, se en el mismo conocieron. café. Y eso yo no lo Exactamente. sabía, y eso yo no lo sabía. Ujú. Y se me hace muy lindo y yo personalmente sí te miro muy, muy maduro, muy centrado en lo que realmente quieres y yo confío en que si esa fue tu decisión, esa fue tu elección, esa era la perfecta. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe en qué Sí. punto vas a estar de aquí en 10 años, si verdaderamente ahorita lo que vemos como que es la mejor decisión para ti, termine siéndola o no. No importa, yo sigo pensando en que mientras tú lo disfrutes en el presente es lo que nos debería importar, porque de aquí en 10 años, quién sabe ni siquiera si estemos vivos. Entonces, Sí, ¿no? disfrutar nuestro presente, disfrutar nuestra vida actual, me da muchísimo gusto ver que estás creando cosas chingonas, que estás comprometido con una mujer también increíble. Estoy súper contento de poder seguir en contacto con alguien que estuvo conmigo desde que estaba No, kinder. todo un niño. Entonces, me da un chingo de gusto verte. Espero que podamos vernos pronto otra vez. Fue todo un gusto, un placer compartir micrófono y cámara contigo. Te deseo Igual, todo el igual. éxito del mundo en todos los nuevos proyectos que traigas, en tu matrimonio y en lo que sea que vaya a venir después de esto. Un placer, neta, volverte a ver. Y cuando quieras volver a venir a grabar, No, aquí vamos a gracias a estar ti. presentes. Ya estás, muchas gracias a ti. Y si alguien escuchó algo que pueda tomar por parte de Marcos o mía como un consejo, pues adelante, ¿no? Para eso es esto. Si las personas se quieren cortar el pelo contigo, quieren hablar algo contigo, ¿dónde te pueden Sí, encontrar? pues pueden encontrarme en Instagram, realmente Facebook casi no lo utilizo, como @holycuts, holy-cuts es mi cuenta de trabajo y como era, calebrodríguez.x en mi cuenta personal, que es donde pues música y estar comprometido y muchas cosas de eso, ¿no? Ahí pueden encontrar material de eso. Y de mi trabajo pues en holy-cuts. Listo. Pues a nosotros nos pueden seguir como Marcos Montiel 01 en Instagram, en Facebook como Irrazonables Podcast y en YouTube también. Si esta es la primera vez que ves un video de nosotros, considera suscribirte y vamos a estar aquí juntos
una semana más, la semana que viene, espéralo, el nuevo episodio y espero que te vuelva a encantar tanto como a mí. Aquí lo dejamos, güey. Un gustazo, neta, volverte a ver y Igual, espero igual. vernos pronto. Igual, ya estás.